Un saludo de paz para todos. El día de hoy les quiero compartir una reflexión que he hecho de tres aspectos importantes en la vida de todo cristiano. Esta reflexión la voy a hacer a partir de tres conceptos que son misa, Eucaristía y comunión. Antes de comenzar esta reflexión, los quiero invitar para que tengamos un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos concedes a diario. Te pedimos humildemente nos sigas bendiciendo, especialmente con el don de tu Espíritu Santo. Que Él venga y nos ilumine nuestro entendimiento y abra nuestro corazón para escuchar esta reflexión. De igual manera, Señor, te pedimos que nos concedas a diario vivir de tal manera que te agrademos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Que te agrademos, Señor, con todo nuestro ser. Amén. Quiero comenzar entonces con una afirmación que hace San Buenaventura en torno a la misa. La Santa Misa es una obra de Dios en la que presenta a nuestra vista todo el amor que nos tiene. En cierto modo es la síntesis, la suma de todos los beneficios con que nos ha favorecido. Ahora, ¿qué voy a decir de la misa? La misa es una celebración comunitaria que conduce al creyente por un recorrido en la vida de misión de Jesús. ¿Qué significa esto? Veamos. Es una celebración comunitaria porque es un acto solemne donde el pueblo de Dios, donde cada una de las personas que asisten a la misa, que son el pueblo creyente, son quienes se reúnen para participar activamente en ella. Ahora, ¿qué quiere decir que conduce al creyente por un recorrido en la vida de misión de Jesús? Esto quiere decir que la misa, en su desarrollo, va guiando a cada creyente por una serie de momentos litúrgicos en los que cada persona puede y debe ir participando activamente mediante la meditación interior, el silencio, la piedad y un amor hacia Jesús que llama a cada uno de los creyentes al arrepentimiento y el cambio de vida, hacia Jesús que anuncia el reino de Dios y le enseña cómo debe vivir un verdadero cristiano con una fe viva hacia Él, hacia ese Jesús que se deja siendo inocente tomar cautivo, ser juzgado y condenado a muerte, pero que resucita y nos ofrece la esperanza de una vida eterna junto al Padre. Nos surgen entonces las siguientes preguntas. ¿Cuáles son exactamente esos momentos de la vida de misión de Jesús al interior de la misa en la que la persona creyente es conducida y qué puede y debe ir meditando en ellos? Vamos a ir entonces respondiendo las dos preguntas al tiempo. Al comenzar la misa, dentro de los ritos iniciales, se da el momento del acto penitencial. Allí meditemos, con un corazón humilde y arrepentido, cómo Jesús nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados, cómo Jesús nos llama al arrepentimiento de nuestra vida de pecado, pero sobre todo, cómo Jesús nos llama a tener una firmeza tal de no volver a cometer esos pecados ya más. Es decir, Jesús nos llama a dejar el pecado definitivamente para tener una verdadera conversión, un verdadero cambio de vida de cara a Él. Este llamado que nos hace Jesús es firme. Él nos dice, como le dijo a aquella mujer adúltera cuando los escribas y fariseos la llevaron delante de Él, no peques más. O como le dijo a aquel hombre que llevaba 38 años enfermo tendido en una camilla, no peques más. Pero a la vez de esto, Jesús es muy amoroso, pues Él,
amorosamente compadecido por la persona pecadora, le ofrece su perdón. Jesús conoce a plenitud nuestro pecado. El negarle a Él nuestro pecado es hacerle mentiroso, como dice San Juan en su primera carta, y además nos engañamos. Jesús no nos acusa. Él preguntó a la mujer adúltera: «Mujer, ¿quién te acusa?». Y ante la respuesta de «Nadie, Señor», agrega tan tiernamente Él: «Yo tampoco. Vete y no peques más». Debemos darle entonces a Jesús una respuesta de igual manera, firme y amorosa. Firme en el sí de dejar atrás nuestra vida de pecado, y amorosa para acoger sus mandatos y guardar en nosotros su palabra. El siguiente momento en la misa lo tenemos dentro de la liturgia de la palabra, y son los momentos de la lectura del Evangelio y la homilía o predicación del sacerdote. Quiero aquí dejar claro que todas las lecturas, primera lectura, que es del Antiguo Testamento, junto con los Salmos, que son del Antiguo Testamento, la segunda lectura, que es del Nuevo Testamento, junto con el Evangelio, Nuevo Testamento, son las palabras de Dios para los hombres, y en todas ellas hay mensajes de Dios. Pero siendo los Evangelios los textos de la Biblia en los que Jesús nos habla directamente, y siendo Él la palabra viva del Padre, es preciso que cada persona, que cada creyente medite en ellos. Un verdadero cristiano centra su fe en la vivencia de los Evangelios. Por eso insisto en que es en la lectura del Evangelio y en la predicación del sacerdote donde debemos hacer también una profunda meditación en la misa, pues el Evangelio leído son las palabras de Jesús, y en la predicación del sacerdote, que es inspirado por el Espíritu Santo, es donde Él nos explica las palabras de Jesús. De aquí la importancia de tener sacerdotes santos, dedicados a la meditación de la palabra, para que puedan explicárnosla y no resulten desperdiciando el momento de la predicación, hablando de asuntos que no tienen nada que ver con las palabras de Jesús, hasta el punto que hacen enfriar, equivocar y a veces perder la fe. Pero también es importante que hayan cristianos que estén atentos a escuchar la palabra de Jesús y a aprender las enseñanzas de Jesús transmitidas por el sacerdote, para que las ponga en práctica en su vida. Debemos pues meditar en el Evangelio y en la predicación a Jesús que nos predica el reino de Dios, de meditar a Jesús que nos recuerda el compromiso de dejar atrás el pecado para tener una nueva vida, a Jesús que nos llama a la perseverancia en la nueva vida que decidimos tener al dejar atrás el pecado de una vez por todas. No se puede ser un verdadero cristiano si no se abandona definitivamente el pecado. Debemos también meditar en el Evangelio y en la predicación en Jesús, quien nos llama a vivir en el bien, no como una opción en la vida, sino como una obligación que está acorde con lo que somos como criaturas de Dios. Génesis 1:31. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Es decir, todo es bueno, incluida la humanidad. Debemos meditar en el Evangelio y en la predicación a Jesús, quien nos llama a vivir en el amor. Esto es, en el respeto, en la sinceridad, teniendo paciencia,
siendo transparentes, sin falsedades, ni mentiras, ni infidelidades. Debemos meditar sobre Jesús, que nos llama a vivir en la caridad, en el servicio, en el no juzgar, en el respeto por la humanidad y dignidad de toda persona. Recordemos que toda persona fue creada por Dios y que Él le ha dado la más alta dignidad que le puede dar a una obra de su creación, y esta es la dignidad de ser persona. Mire, la persona divina le dio al hombre y a la mujer la dignidad de persona humana. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza. Debemos de igual manera meditar en el Evangelio y en la predicación en Jesús, quien nos presenta a Dios Creador como nuestro Padre, pero también nos recuerda que Él mismo se ha ofrecido como sacrificio al Padre Dios para el perdón de nuestros pecados, y que resucitando nos ofrece la esperanza de una vida eterna en el cielo. Los otros momentos para meditar que siguen en la misa se dan dentro de la llamada liturgia eucarística. A partir de este momento de la liturgia eucarística se debe tener todavía más una actitud de mayor recogimiento interior, porque a partir de la presentación de las ofrendas y hasta la comunión se ha de meditar toda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que en la misa se actualiza el sacrificio de Jesús en la cruz, esto es, que vuelve a suceder en el altar el santo sacrificio. Nosotros debemos ir junto a Jesús, o mejor con Jesús, recorriendo todo ese camino. Jesús vivió toda su pasión hasta la cruz por nosotros. Ahora se hace necesario que nosotros le acompañemos a Él en cada misa en este caminar. Jesús, una vez que resucitó de la muerte en la cruz, ascendió al cielo. Acompañémosle entonces hasta la cruz para tener la esperanza de la resurrección y así ser elevados con Él hacia el Padre Celestial. Ya en el ofertorio, es decir, en la presentación de las ofrendas, debemos ir meditando sobre Jesús, que inocente de toda culpa, puro, pues en Él nunca hubo pecado, obediente, pues siempre cumplió la voluntad del Padre, y pleno de amor por nosotros pecadores, se ofrece al Padre por nosotros, dejando que en el Monte de los Olivos le tomen prisionero, lo lleven ante el Sanedrín, allí donde lo golpean, le escupen, le levantan falsos testimonios y hacen todo lo necesario para que, una vez llevado ante Pilato, sea condenado a muerte, no sin antes ser flagelado, burlado, coronado de espinas y hecho cargar una cruz hasta el lugar de su sacrificio. Meditemos pues en que todo esto sucedió porque son tantos nuestros pecados y tanta nuestra maldad que ya no había otra forma más para lograr el perdón de nuestros pecados y nuestra maldad que fuese que el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, hombre y Dios, se sometiera a todas las miserias y penas que nos correspondían a nosotros de manera justa por nuestros pecados. En la presentación de las ofrendas, Jesús comienza su ascenso al Calvario en medio de humillaciones, de insultos, de desprecios, para ser crucificado allí. Llegado el momento en la misa de la consagración, y ya de rodillas, es preciso meditar con profundo amor en Jesús,
quien ya en el Calvario, despojado de sus vestidos y agobiado por tantas penas, se dispone a dar su vida en la cruz para nuestra salvación. En ese momento es cuando el sacerdote, habiendo ya invocado el Espíritu Santo, ahora se dispone a tomar en sus manos la hostia y el vino para pronunciar las mismas palabras que Jesús dijo cuando instituyó la Eucaristía y que luego ordenó a los apóstoles para que hicieran lo mismo. Tomando Jesús el pan, les dijo: tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y del mismo modo, tomando el cáliz con el vino, les dijo a sus apóstoles: tomen y beban todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El momento de la consagración es el momento de la crucifixión. Es el momento de meditar en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento donde se actualiza el sacrificio de Jesús en la cruz. Este momento de la consagración debe ser de un total silencio, de total amor hacia Jesús crucificado, de total humillación por nuestros pecados y nuestra maldad, pero también de una total entrega nuestra en gratitud a Jesús por este sacrificio que purifica nuestra alma y nos salda de las deudas que por nuestros pecados tenemos con Dios. Jesús se ofrece como un sacrificio vivo, puro y santo. Contemplemos en nuestro interior y en silencio la imagen de Jesús crucificado y juzguemos si este sacrificio que Él ofrece por nosotros ha sido en vano o no. El siguiente momento para meditar dentro de la misa sobre Jesús lo tenemos en el momento del Cordero de Dios. Este es cuando el sacerdote, tomando en sus manos la hostia ya consagrada, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. En ese momento se encuentra Jesús sacrificado en la cruz, pero a la vez resucitado. Jesús es sacrificado en la cruz, pero luego resucitó. Jesús en la cruz se ofreció como sacrificio para vencer el pecado y la maldad, pero es en la resurrección donde esto encuentra plenitud. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 15:17: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Y en Romanos 4:25, refiriéndose a Jesús, dice: quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. San Pablo expresa que es en la resurrección donde Jesús nos obtiene el perdón y la justificación delante del Padre Dios. Así pues, Jesús muerto en la cruz se ofrece como sacrificio para el perdón de los pecados y vencer la maldad, pero Jesús resucitado logra el perdón de los pecados y vence definitivamente la maldad. ¡Qué hermoso misterio! Gracias, Señor, por tanto y tanto que nos das. Danos, Jesús, un corazón agradecido
y lleno de buenas obras para ti. En el Cordero de Dios, meditemos sobre Jesús crucificado y resucitado. Así dice San Juan en el Evangelio: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y San Pablo dice: Jesús resucitado que quita el pecado del mundo. El último momento que propongo para meditar dentro de la misa es el momento de la comunión. Jesús, que resucita de su muerte en la cruz, no resucita para quedarse en medio de sus apóstoles. No resucita para quedarse en este mundo, no. Él resucita para dar cumplimiento a sus palabras, pero también resucita para regresar a la casa de su Padre, que es la casa de nuestro Padre Dios. Jesús, una vez resucitado, se presenta a sus discípulos y luego de darles más enseñanzas y prometerles el Espíritu Santo, asciende a los cielos, a la casa del Padre Celestial. En el momento de recibir la comunión, esto es, al momento en que comulgamos, es preciso meditar profundamente en el misterio de Jesús, muerto en la cruz y resucitado. Al momento de comulgar, recibimos en la hostia santa a Jesús vivo y presente allí, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Recibimos en la hostia santa a Jesús a plenitud. En esta hostia consagrada está el cuerpo sacrificado de Jesús en la cruz, que es el mismo cuerpo de Jesús resucitado. O de otra manera, en esta hostia consagrada recibimos el cuerpo de Jesús resucitado, que es el mismo cuerpo sacrificado de Jesús en la cruz. De allí que yo afirme que en el momento de comulgar recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús resucitado, sin estar negando que estamos recibiendo la carne y sangre del sacrificio. Esa carne y esa sangre del sacrificio de Jesús que perdona nuestros pecados y vence la maldad. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan 6:54: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Condición, pues, para la resurrección es el comer su carne y beber su sangre, pero para que el comer su carne y beber su sangre sea motivo de resurrección, es preciso que esa carne y esa sangre sean de Jesús vivo, de Jesús resucitado. La resurrección de Jesús nos da la esperanza de ir un día, al igual que Él lo hizo, a la casa del Padre. Jesús asciende a la casa de su Padre. En la comunión también debemos meditar cómo, habiendo recibido a Jesús sacrificado en la cruz y resucitado, presente en la hostia santa, Él, al igual que en el tiempo de los apóstoles, no se quedó definitivamente con ellos, sino que ascendió a los cielos a la casa de su Padre. Así sucede también al comulgar. Jesús resucitado se eleva hacia su Padre, elevándonos junto con Él hacia el Padre que es uno en Él. Juan 14:3: Para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y en 14:11:
Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Meditemos todos estos momentos que vivimos junto con Jesús durante la misa. Meditemos esa presencia viva de Jesús en nosotros a través de la hostia santa. Hagan en ese momento un silencio interior, cierren sus ojos, mediten la presencia de Jesús vivo y real dentro suyo, con su cuerpo, con su alma, con su sangre y su divinidad. Jesús, pan de vida, se hace presente en el vino y la hostia consagradas. Es por eso que, y por todo lo anterior, que es muy importante participar en la misa de principio a fin con mucho respeto, con una profunda humildad y con un amor grande, sincero y puro hacia Jesús, pan de vida. Quiero ya terminar con la siguiente frase de el Padre Pío de Pietrelcina sobre la misa. Sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Amén.